Buenas, buenas. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es David García. Desde hace algún tiempo venimos colocando una serie de videos donde se muestran problemas de ingeniería que se resuelven a través de la simulación con elementos finitos. En este caso tenemos un tanque con el que ya trabajamos, el tema de fatiga. Este tanque tiene 8 metros de altura y almacena agua. Tiene un diámetro en su base aproximadamente de 2.2 metros y vamos a asumir que el faldón presenta esta condición que vemos acá en las fotos, esa corrosión bien en la base, donde inclusive tenemos perforaciones. El problema es del faldón, no hay problemas de corrosión en el capa. ¿Ustedes qué creen? ¿Se cae o no se cae? ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Y cómo lo resolverían si no tenemos una herramienta como, por ejemplo, decir un ANSYS? Bueno, si se quedan en el video, vamos a ver de manera muy breve cómo solucionar y responder a esta pregunta. Espero les guste y bueno, ya vamos a abordar. Respondiendo rápidamente a la pregunta, sí, tendríamos un colapso plástico de la estructura. En este caso me refiero al faldón. El faldón es quien soporta finalmente todo el peso del tanque y todo el peso del agua. Entonces tendríamos una falla por colapso plástico. Acá vemos el espesor nominal de este faldón, que corresponde a casi 8 milímetros, y en la parte de abajo tenemos un adelgazamiento de 0,1. listo. Acá utilizamos un comando que nos permite ir después del punto de bifurcación, que lo explicaremos más adelante, con el que nos apoyamos para simular. Pero colocándolo un poco más en contexto, la carga que debe soportar la estructura del faldón es alrededor de 100.000 libras fuerza. En la condición en la que se muestra ahí, resistiría únicamente 62.000 libras fuerza. Entonces sí, tendríamos una falla para un faldón cuya altura es de 65 pulgadas. ¿Listo? Entonces vamos a ver ya el detalle de cómo se resuelve este problema. Bueno, aquí vemos, como ya es costumbre, nosotros evaluamos o realizamos las simulaciones conforme a los lineamientos que da la norma, en este caso ASME 8 división 2. Para este tipo de problemas de pandeo se tienen tres alternativas. La primera es hacer una evaluación lineal conforme a las ecuaciones de Euler que se ve en el pregrado. La opción 2 es hacer una evaluación no lineal considerando una deformación previa en el cuerpo y calculando una fuerza de inestabilidad en la cual no converge el problema, y miramos la fracción de tiempo en la cual tenemos una solución, y ya con eso se determina la carga pues desequilibrante. Y la tercera opción no la vamos a ver acá, que es un análisis elastoplástico. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a la evaluación de Euler, nosotros pues debemos ir a los principios, en donde veíamos en la universidad que tenemos una columna con una carga F. Se asume un pequeño desplazamiento de esta columna, y con base a toda la teoría que desarrolló Euler, pues se consigue una carga crítica. Esto funciona muy bien cuando tenemos cuerpos esbeltos, en donde tenemos una relación de la longitud versus el radio de giro relativamente grande, pero pues este tiene la limitante que puede ser no muy conservadora cuando tenemos ya casos con geometrías complejas,
en donde la falla estimada por buckling a nivel lineal esté acá y la zona de falla real esté por acá, en esta zona. Entonces eso puede ser sumamente peligroso. Entonces ahí es donde pues, nos apoyamos en la evaluación no lineal. ¿Listo? Entonces acá en el Excel vemos algo que se llama el peso muerto y la carga viva. ¿Eso de dónde viene? Entonces acá yo tengo ya el modelo solucionado en donde tenemos el peso que le está haciendo el agua al tanque. Entonces acá lo podemos ver. Ese peso pues considera unas densidades. Tenemos unas fuerzas que consideramos en el primer ejercicio de fatiga, las consideramos ahí. Tenemos el peso del cuerpo y estamos considerando un peso adicional que es aproximadamente el 15% del tanque. Con esto nosotros encontramos la fuerza de reacción. La fuerza de reacción es finalmente lo que va a tener que soportar el faldón, que es esto de acá, estos 103.000. Es respecto a esto que yo voy a evaluar el pandeo en mi faldón. ¿Listo? Bueno, entonces entramos en contexto del método 1 y método 2. Pero para hacerlo debemos hablar de algo que se llama el factor de reducción de capacidad, este beta de acá. Este beta de acá se calcula conforme a una relación de diámetro y de espesor del faldón. ¿Listo? Eso me va a influir directamente en el factor de diseño, tanto del método 1 como del método 2. Yo voy a estimar en ambos métodos una carga crítica, una carga de falla. ¿Listo? A esa carga de falla yo la voy a dividir entre el factor de seguridad y ese va a ser entonces mi carga de buckling. ¿Listo? Ahora, ¿cómo encuentro esta carga de falla? Lo que yo debo hacer es considerar en primera instancia la carga viva, la carga que se produce por el agua en este caso. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos aquí ya una carga viva de 95.000 libras. Tenemos una condición de soporte y ya el software me calcula el factor multiplicador. ¿Esto qué significa? Significa que esta carga viva la ha amplificado a un valor donde el software estima la falla, pero yo a esto debo agregarle la carga muerta, el peso del equipo, y la suma de esto es lo que yo voy a estimar como la carga de falla en el método 1. Sin embargo, este método no es del todo muy preciso. En condiciones normales, sin corrosión, la capacidad estimada es de alrededor de 800.000 libras. Pero en una condición con corrosión, como se mostró al comienzo del video, este método estima una capacidad de carga de 300.000 libras, lo cual sería muy peligroso si nosotros sometemos ese componente a esas condiciones. Entonces acá es donde vienen las bondades del método 2. Este método se alimenta de las deformaciones que se obtienen en el método 1. Entonces aquí vemos las deformaciones obtenidas después de hacer el Eigenvalue Buckling Analysis, y lo que hacemos es importar esas deformaciones a través de la malla. Entonces nosotros aquí ya vemos, por ejemplo, una malla con ciertas deformaciones. Déjenme se los amplío un momento para que ustedes lo puedan apreciar. Adicional a esto, nosotros debemos obligar al componente a que falle. ¿Y cómo podemos obtener eso? Pues solicitándole una carga similar a la de diseño del componente. Entonces el componente soporta una carga viva aproximadamente de 95.000 libras y en su condición ideal era capaz de soportar 33 veces esa carga. Entonces lo que hacemos es decirle, bueno, apliquémosle esta carga, 3.300.000, y en algún momento fallará. Con el Fixed Support
y con el comando que les mencioné al comienzo ya nosotros somos capaces de llegar a la falla. Pero ¿cómo relacionamos esa carga de falla? Pues es a través del tiempo. Esto está expresado en segundos, donde nosotros lo traducimos en porcentaje. Entonces la carga de los 3.300.000 libras multiplicado por esto en porcentaje más el peso muerto es finalmente la carga, y al dividir entre el factor de seguridad ya tenemos nuestra carga estimada de falla. ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil o difícil? Espero que les haya gustado y eso era todo lo que les quería mostrar. Agradezco si se suscriben y si le dan me gusta al video. Gracias.